Mi exprometido abandonó todo para perseguir su sueño y me dejó por mensaje una semana antes de nuestra boda. 4 años después volvió queriendo recuperarme, pero ahora estoy casada con alguien de su propia familia. Mi exprometido abandonó todo para perseguir su sueño y me dejó por mensaje una semana antes de nuestra boda. 4 años después volvió queriendo recuperarme, pero ahora estoy casada con alguien de su propia familia. Ok, necesito sacar esto del pecho porque siento que si no lo cuento me va a estallar la cabeza. Y no sé, a lo mejor alguien allá afuera ha pasado por algo remotamente parecido o tiene una opinión menos jodida que la que me he estado repitiendo últimamente. Soy mujer, tengo 31 años y vivo en Portland, Oregón. Hace poco más de 4 años, estaba a punto de mudarme con mi novio de entonces, el que pensé que era el amor de mi vida. Lo llamaré R, porque todavía me cuesta escribir su nombre sin sentir algo raro en el estómago. No era una relación perfecta, pero yo juraba que íbamos en camino a algo sólido, que estábamos construyendo una vida juntos, y que él me veía como yo lo veía a él. Nos conocimos en un café indie en Hawthorne, los dos nos estábamos peleando por el último muffin de zanahoria, ni siquiera es broma, y terminamos comiéndolo juntos en una de esas mesas comunitarias. Desde el inicio hubo chispa, esa sensación tonta de esto es diferente. Empezamos a salir poco después, y en unos meses ya estábamos metidos en esa etapa de quedarse en casa el fin de semana, compartir playlists y hacer planes para algún día. Me llevó a conocer a su mamá al tercer mes de relación, lo que ahora que lo pienso, era raro, pero en ese momento lo vi como señal de que él se lo tomaba en serio. Avancemos al segundo año. Yo estaba trabajando como barista en una cafetería chiquita mientras terminaba mis clases de contabilidad online, y él estaba en una startup tech que no paraba de prometer que el próximo año sería el de los millones. Hablábamos mucho de mudarnos juntos, incluso habíamos empezado a buscar departamento. Habíamos ido a ver uno en particular, un dúplex pequeño en el sureste de Portland, que me encantó porque tenía un porche donde podía imaginarme tomando café cada mañana. A él le daba igual, decía que mientras estuviéramos juntos todo lugar era el correcto. Sonaba romántico. Era solo una forma elegante de decir me da lo mismo mientras no implique esfuerzo de mi parte, pero claro, eso lo veo ahora, no en ese momento. Una semana antes de la fecha en la que debíamos firmar el contrato de arrendamiento, él se empezó a poner raro. Digo, más raro de lo normal. Es como si estuviera evadiendo cualquier conversación sobre la mudanza. Me decía que tenía demasiado trabajo, que estaba agotado, que por qué no aplazábamos unas semanas. Yo estaba tan emocionada que preferí ignorar las señales. Y entonces, una tarde después de salir de una clase, reviso el teléfono y tengo un mensaje larguísimo de él. Un maldito testamento. Básicamente me decía que no podía seguir adelante con lo nuestro, que había conocido a alguien más, que esa persona le despertaba una versión suya que había olvidado, y que se iba a ir a vivir con ella, a San Diego. Todo eso por mensaje de texto. Nunca me llamó. No me lo dijo en la cara. Nunca me dejó responder. Al principio pensé que era una broma de mal gusto. Luego me di cuenta de que me había bloqueado de todas partes, redes sociales, teléfono, hasta la cuenta de streaming que compartíamos. Literal, me cortó como si yo fuera un error administrativo. Me dejó devastada. Cancelé el contrato del departamento sola. Me pasé días sin salir de la cama. Mis amigas se turnaban para traerme comida y asegurar que me duchara. Fue una etapa negra, real. Durante ese primer mes post-ruptura, supe por terceros que se había mudado efectivamente a San Diego y que la nueva con la que se había ido era una mamá soltera, con una niña de 2 años. En ese entonces, eso me pareció random, hasta ridículo. Pensé que duraría 3 semanas y volvería con la cola entre las piernas. Spoiler, no volvió. Al menos no en ese momento. Pasaron 4 años. Yo reconstruí mi vida. Terminé mi carrera, conseguí trabajo en una firma contable mediana, me mudé a un departamento pequeño pero bonito cerca del centro, y eventualmente empecé a salir con alguien. No fue de inmediato, ni fácil. Me costó confiar. Pero conocí a alguien distinto, más maduro, más constante. Y, lo más inesperado de todo, era el hermano mayor de la mejor amiga de la niña con la que R se había mudado. Así de pequeño es el mundo. Nos conocimos por coincidencia en una reunión escolar de la hija de su hermana, ya explicaré cómo terminé ahí, y, bueno, eso se volvió una historia también. Ahora, lo jodido, hace 3 semanas, recibí un mensaje de R. No un mensaje cualquiera. Un email. Como si estuviéramos en los 2000. Me decía que necesitaba hablar conmigo, que había cometido el peor error de su vida, que nunca había dejado de pensar en mí, que las cosas con su pareja no funcionaron, que ella lo había echado. Y lo más loco de todo, que su hijastra, la hija de esa mujer, ahora me consideraba una especie de figura materna porque yo había estado ayudando en la escuela y pasando tiempo con ella por mi nueva relación. Sí. Exacto. El tipo que me dejó por teléfono para mudarse con otra, ahora dice que quiere volver, justo cuando estoy considerando casarme con el hermano de la mujer con la que él se fue. Una maraña absurda. Cuando leí ese correo,
Fue como si alguien hubiera sacado una caja que llevaba enterrada años y la hubiera volcado en mi sala. Todo ese caos, esa confusión, esa rabia de hace 4 años volvió de golpe. Y por más que me gustaría decir que me dio igual, que simplemente borré el mensaje y seguí con mi vida, no fue así. Me quedé mirándolo como una idiota por al menos 1 hora, leyendo y releyendo cada palabra, tratando de encontrar algo que no estuviera dicho pero que me explicara por qué demonios pensaba que tenía derecho a volver así, como si nada. Lo peor es que el correo no era corto. Era largo, lleno de detalles que claramente tenía ensayados. Dijo que se arrepentía de cómo manejó todo, que sabía que había sido un cobarde, que la decisión que tomó lo había atormentado desde el principio pero que sintió que necesitaba vivir esa experiencia, como si lo nuestro fuera un obstáculo para encontrarse. Me habló de lo difícil que fue criar a una niña que no era suya, de cómo su relación con la madre de la niña se volvió una rutina sofocante, de cómo se sentía atrapado en una vida que nunca quiso realmente. Casi parecía estar buscándome para que le dijera te lo dije, como si necesitara que yo lo absolviera de su propio desastre. Y claro, como si eso no fuera suficiente, me soltó la bomba final: sé que estás saliendo con me enteré por mí. Me dijo que su cuñado estaba saliendo con alguien y cuando mostró una foto, eras tú. Me tomó días procesarlo. Pero creo que es una señal del destino. Quiero hablar. Solo hablar, te lo prometo. No me pude contener. Cerré la laptop y la empujé al otro lado del sillón. ¿Una señal del destino? ¿En serio? Después de desaparecer como un fantasma, después de mudarte a más de 1000 millas para jugar a la familia feliz con otra y dejarme tirada sin una conversación decente, después de bloquearme como si yo hubiera sido el error. Ahora resulta que es el destino porque el universo es chiquito y terminas escuchando que estoy saliendo con alguien más que, sorpresa, resulta ser pariente de tu ex. Me enojé tanto que me fui a caminar. Vivo cerca del Parque Laurelhurst, y cuando necesito aclarar mi cabeza, me doy un par de vueltas por ahí. Mientras caminaba entre árboles y perros sueltos, pensaba en cómo responder, o si debía responder siquiera. La parte racional de mí decía, ni lo mires, bloquéalo y sigue con tu vida. Pero hay otra parte, más impulsiva y estúpidamente curiosa, que quería entender por qué ahora, por qué volver después de tanto tiempo, por qué decir que nunca me dejó de amar cuando no le tembló la mano para dejarme por un mensaje hace años. Esa noche no dormí. Me la pasé revisando mi pasado en mi cabeza como si pudiera encontrar alguna pista que explicara todo. Lo peor es que esto empezó a afectar lo que tengo con de él. Notó que estaba rara. Me preguntó si algo andaba mal y no supe qué decirle. ¿Cómo explicas que tu ex reapareció de la nada diciendo que aún te ama y quiere hablar, justo cuando tú estás empezando a construir algo serio con alguien más, y que ese alguien es parte del mismo círculo familiar por donde él se fue? Pasaron un par de días. No respondí al correo. Pensé que tal vez eso sería suficiente para que entendiera que no tenía espacio en mi vida. Pero no. El tipo apareció. Literalmente. Un sábado por la mañana, tocan mi puerta. Me asomo por la mirilla y casi me da un infarto. Ahí estaba él. Más flaco, con el pelo más largo y una barba que parecía improvisada. Tenía una cara de agotamiento que no le recordaba. Casi no lo reconocí, pero era él. Me quedé parada mirando sin abrir la puerta. Mi corazón estaba latiendo como si acabara de correr una maratón, y por unos segundos consideré simplemente volver a mi cuarto y hacer como si no estuviera ahí. Pero entonces me dijo, sin levantar mucho la voz, como si supiera que yo lo estaba escuchando, sé que no me merezco ni un minuto tuyo, pero por favor, necesito decirte algo en persona. Solo eso. No sé qué fue lo que me convenció de abrir la puerta. Supongo que una parte de mí quería cerrar ese capítulo de una vez por todas. Y también, honestamente, tenía esa estúpida necesidad de demostrarme a mí misma que ya no me importaba, que lo podía mirar a la cara sin quebrarme. Así que abrí. Nos quedamos un rato en silencio. Él tenía los ojos rojos, no sé si era por llorar o por no dormir. Me pidió sentarse un rato. Le dije que solo tenía 5 minutos. Entró, se sentó en el borde del sillón como si fuera un extraño pidiendo disculpas por existir. Y ahí empezó. Me contó que su relación con la mujer con la que se fue un infierno, que al principio todo fue nuevo y emocionante, pero que con el tiempo se dio cuenta de que no había amor real, solo una especie de necesidad mutua de llenar vacíos, que ella tenía muchos problemas personales, que peleaban todo el tiempo, que él se sentía usado, agotado, que su trabajo nunca despegó como pensaba, y que terminó haciendo entregas con DoorDash por 1 año para poder mantener a flote la casa. Me dijo que echaba de menos mi forma de estar, mi compañía tranquila, mi forma de escucharlo sin juzgarlo, que con ella nunca sintió que podía ser el mismo, que la niña le había tomado cariño, pero que él siempre se sintió como un intruso, que cuando me vio en la foto con se sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Yo lo escuché. No dije nada al principio, pero por dentro, algo en mí estaba hirviendo. ¿De verdad venía a buscar redención ahora que todo le salió mal? Ahora que su plan de vida alterno no resultó,
¿Venía a buscar consuelo en mí como si yo fuera un respaldo? ¿Y encima usar a la niña como excusa para justificar su presencia en mi vida de nuevo? Le pregunté por qué me bloqueó entonces, por qué no me dio ni siquiera el respeto de una llamada, una conversación. Me dijo que tenía miedo, que no soportaba la idea de enfrentarme sabiendo que lo que iba a hacer me iba a destruir, que fue más fácil huir que mirar en los ojos a alguien que amaba y decirle que se iba. Básicamente, eligió la salida más cómoda para él, dejando el desastre para mí. Y justo cuando estaba por decirle que se fuera, que no había nada más que hablar, soltó algo que me dejó fría. Ella se fue. Me dejó. Me dijo que estaba cansada de mí, de mis fracasos. Se mudó con su hija a la casa de su hermana en California. No tengo a nadie más. Y lo único que me queda claro es que te perdí por una estupidez. Pero te juro que no he dejado de pensar en ti desde entonces. Lo que dijo ahí, esa última frase, me dejó en una especie de trance. No porque creyera en cada palabra, sino por cómo sonaba. Como si hubiera estado guardándola todo este tiempo esperando el momento exacto para lanzarla y ver si todavía tenía poder sobre mí. Y por un segundo, uno estúpido y débil, pensé, ¿y si fuera verdad? ¿Y si realmente no ha podido olvidarme? Pero ese pensamiento duró poco. Porque lo siguiente que vino fue una ola de rabia. No solo por lo que había hecho hace 4 años, sino por lo que estaba haciendo ahora. Aparecer de la nada, tirar todo su drama sobre mí como si yo fuera la encargada de arreglarlo, usar su miseria como carta de entrada otra vez. No iba a caer. Le dije que no era justo que viniera así, sin avisar, sin considerar lo que eso podría significar para mí. Que yo había pasado años reconstruyendo mi vida, que no me debía nada, pero que tampoco tenía derecho a interrumpirla ahora solo porque su mundo se desmoronó. Y que no iba a fingir que no estaba con alguien que, a diferencia de él, se quedó. Que me cuidó. Que me eligió sin condiciones, sin desaparecer en momentos incómodos. Y ahí vino el verdadero desmadre. Me miró con esa expresión vacía que alguna vez confundí con tristeza profunda, pero que ahora veo que era puro ego herido. Me dijo, no puedes estar hablando en serio con él, Conde. Tú sabes quién es, sabes cómo es. Le pedí que se explicara, y me soltó una lista de cosas sobre de viejas, fuera de contexto, algunas directamente mentir, que había sido mujeriego en su juventud, que una vez dejó a una chica plantada antes de una boda, que no tenía dirección en la vida, que no era tan estable como aparentaba. Incluso me dijo que su ex, la mujer con la que se fue, había tenido una historia corta con de antes de conocerlo a él. Algo completamente irrelevante y malintencionado, porque ni siquiera fue cierto. Se notaba que estaba desesperado por desacreditarlo. No porque se preocupara por mí, sino porque no soportaba la idea de que alguien más hubiera llenado el lugar que él abandonó. Le dije que no tenía ningún derecho a hablar de que su opinión sobre mi relación no importaba. Que si estaba buscando una segunda oportunidad, ya la había desperdiciado hace años. Y que por respeto, mínimo respeto, debería alejarse. En serio. Porque seguir apareciendo en mi vida no solo era incómodo, era egoísta. Pensé que con eso se levantaría y se iría. Pero no. Se quedó ahí, como si estuviera esperando que me retractara. Como si necesitara una señal de que todavía había algo para él. Me dijo que me veía infeliz. Que mi casa era fría, que no tenía esa vibra de hogar. ¿Qué sabía él? ¿Qué derecho tenía a opinar sobre mi espacio, sobre lo que construí sin él? Ese comentario me dolió más de lo que debería, lo admito. Porque justo la noche anterior había discutido con De por una tontería. Porque sí, a veces las cosas no son perfectas. Pero eso no le daba permiso a R para venir a decir que mi vida no funcionaba sin él. Después de esa conversación, lo eché. Literal. Le dije que no podía quedarse un minuto más. Me paré, abrí la puerta y me quedé ahí, mirándolo hasta que entendió. No dijo nada más, solo se levantó, agarró su chaqueta y salió. No cerró la puerta. No se despidió. Solo se fue. Y ahí me quedé yo. De pie, sintiéndome sucia emocionalmente, como si hubiera dejado entrar a un fantasma a revolverme todo por dentro. Esa noche, cuando llegó del trabajo, notó algo raro. Me preguntó qué pasaba. Dudé. Mucho. Pero terminé contándole que R había venido. Me miró en silencio mientras le explicaba. No me interrumpió. No me cuestionó. Solo me escuchó. Y cuando terminé, solo dijo, ¿y qué quiere? Se lo dije tal cual. Que quiere volver. Que dice que se arrepiente. Que está solo. De asintió. No dijo que me creyera. No dijo que no me creyera. Solo me preguntó si yo necesitaba hablar con él otra vez. Y eso me dejó en shock. Porque por dentro, yo esperaba una reacción. Celos, enojo, inseguridad. Algo. Pero no. Fue puro autocontrol. Y creo que eso fue lo que me hizo darme cuenta de que estaba con la persona correcta. Porque en vez de armar una escena, me dio espacio para decidir. Me dijo que confiaba en mí, que no tenía por qué competir con nadie. Que si R venía con cuentos del pasado, él no iba a caer en ese juego. Pero que si yo sentía que había algo no resuelto,
que debía cerrarlo bien. Le dije que no quería volver a ver a R nunca más, que si lo hacía, sería por obligación, no por elección, y que ya había tomado mi decisión desde hace mucho. Me abrazó. Y ahí lloré. Lloré todo lo que no había llorado desde hace años, porque me sentí segura por primera vez después de tanto tiempo de caos. Pero claro, R no se detuvo ahí. Al día siguiente, empezó a escribirle a gente en común. Amigos, conocidos, incluso a la hermana de mandaba mensajes confusos, diciendo que estaba preocupado por mí, que no confiaba en las personas con las que me rodeaba, que de no era lo que parecía. Un par de personas me lo reenviaron. Me preguntaron si estaba bien. Yo les dije la verdad. Que mi ex había vuelto y que estaba metiendo mierda donde no debía. Y justo cuando pensé que ya estaba perdiendo fuerza, que el drama se iba a apagar, una de mis amigas me llama para decirme que R subió una historia a su Instagram con una foto vieja nuestra. Una donde estábamos abrazados en la playa, con la frase, algunas cosas nunca deberían haberse roto. Sentí que se me revolvía el estómago. Porque esa foto la habíamos tomado en la misma playa donde me dijo por primera vez que me amaba. Y ahora la estaba usando como una especie de mensaje pasivo-agresivo al mundo. O peor, como una provocación directa a mí. Esa noche después de que mi amiga me envió la historia de Instagram, no pude dormir. No porque me afectara emocionalmente de la forma que R seguramente esperaba, sino porque me di cuenta de que esto estaba escalando hacia un territorio que yo no quería pisar. Hasta ese momento había sido molesto, sí, incómodo, pero todavía se sentía como algo que eventualmente iba a disolverse. Pero cuando alguien empieza a publicar fotos viejas, a lanzar indirectas públicas, a buscar validación de desconocidos para justificar lo injustificable, eso ya no es solo drama. Es manipulación. Es presión emocional. Y lo peor era que muchas personas que no sabían el contexto empezaron a reaccionar. No era que tuviera miles de seguidores, pero tenía los suficientes como para que un par de comentarios aparecieran en la publicación del tipo «Algunas historias merecen segunda parte» o «El amor verdadero siempre regresa». Y eso me enfermó. Porque no sabían nada de lo que él había hecho, de cómo se había ido, de cómo me había destruido con un solo mensaje. Solo veían una imagen vieja con una frase cursi y asumían que él era el que estaba sufriendo, que era el romántico trágico de la historia. Le tomé una captura a la historia y se la mandé a D. Le dije, no sé hasta dónde quiere llegar este tipo, pero no quiero que esto te afecte. D. me contestó rápido, esto no me afecta a mí. Me preocupa lo que te está haciendo a ti. Y me sentía aún peor. Porque este hombre que tengo a mi lado ahora, que me respeta, me cuida, me deja espacio para sentir, está aguantando un circo que no pidió. Y todo por algo que ni siquiera tiene que ver con él directamente. Pero es mi historia, mi pasado, mi error. Pasaron 2 días sin que R hiciera nada nuevo. Pensé que quizás había entendido que no había nada que rescatar. Pero entonces, como si estuviera decidido a ganar algo en esta guerra imaginaria que se había inventado, hizo lo que jamás creí que se atrevería, fue a buscar a la hija de su a la niña. Y acá necesito explicar algo importante. No soy su madre. Nunca lo fui. Ni legal ni emocionalmente. Pero en el último año, por estar con D y ayudar a su hermana, que es la tía de la niña, había compartido mucho tiempo con ella. La recogía del colegio cuando la tía estaba ocupada, la llevaba a sus clases de patinaje, la ayudaba con las tareas cuando podía. No porque quisiera llenar algún rol, sino porque me nacía. Porque me cae bien. Porque es una nena dulce que ha tenido una infancia inestable y cualquier constancia le hace bien. Bueno, R fue al colegio y preguntó por ella. No sé cómo, pero consiguió acceso. No se la llevó ni nada, pero la saludó, le dijo que estaba en la ciudad de nuevo, que le gustaría verla. Y claro, ella lo reconoció. Porque aunque no era su padre biológico, vivió con ella por casi 2 años. Ella le contó a la tía, que le contó a D, que me lo dijo a mí esa misma noche. Me congelé. Sentí que se me helaba el cuerpo. No podía creer que estuviera usando a una nena para colarse otra vez en mi vida. Y antes de que me digas, bueno, quizás solo quería verla, no. No era eso. Porque esa misma noche, R me mandó otro correo. Uno aún más largo. Y ahora venía con el tono de te lo debo todo. Fuiste la única que estuviste ahí por mí. Decía que después de ver a la nena, se dio cuenta de que su vida solo había tenido sentido cuando estaba conmigo. Que él había intentado construir algo con otra persona, pero que su corazón nunca se movió del lugar donde yo lo había dejado. Que ver cómo yo, sin ningún lazo, me había hecho presente en la vida de esa niña mientras él desaparecía, lo había hecho tocar fondo. Y ahí fue cuando me di cuenta, no es que me amara. No era amor. Era remordimiento. Era culpa. Era puro ego dándose cuenta de que alguien más sí supo cuidarme cuando él no pudo. Pero lo más perturbador del correo fue que insinuaba que podríamos rehacer todo desde cero. Que incluso si estaba con D, podíamos ir lento, como amigos. Que él podía esperar. Que iba a quedarse en Portland por si acaso. Como si mi vida fuera una sala de espera y él solo necesitara sentarse ahí hasta que cambiara de opinión. Le contesté.
No debía, pero lo hice. Le escribí el correo más frío y claro de toda mi existencia. Le dije que nunca iba a volver a confiar en él, que no tenía permiso de acercarse a esa niña sin hablar con su madre o su tía, que si volvía a aparecer sin avisar o si seguía interfiriendo en mi vida, iba a buscar asesoría legal. Le dije que ya no era parte de mi historia, que me dolía que alguna vez lo fuera, y que no me interesaba en lo más mínimo lo que le pasara ahora. Nunca respondí a sus anteriores mensajes con ese nivel de dureza, pero ya no me quedaba otra. No por mí, por mi pareja, por esa niña, por mi paz. Me abrazó esa noche y me dijo que estaba orgulloso, que entendía todo, que no le debía explicaciones, pero que él valoraba que le contara las cosas. Y justo ahí, me quebré de nuevo, porque me di cuenta de que todo este tiempo, lo que me dolía no era la posibilidad de volver con R, eso estaba más que muerto, sino el miedo a que se cansara de cargar con las consecuencias de una historia que él no escribió. Al día siguiente, bloqueé a R por todos lados, esta vez de verdad. Y le pedí a mis amigos que dejaran de reenviarme lo que él publicaba, si es que seguía haciéndolo. No quería más fotos del pasado, no quería más frases ambiguas, no quería ni saber si respiraba. Pero claro, el universo no me iba a dejar salir tan fácil, porque una semana después, recibí una llamada del trabajo. Uno de nuestros nuevos clientes estaba teniendo una reunión con el equipo contable para cerrar un presupuesto y querían que yo participara. No es algo raro, a veces nos toca interactuar directamente. El nombre del cliente no me dijo nada. Pero cuando entré a la sala de reuniones, vi una cara que me heló la sangre. No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento sin sonar dramática, pero juro que fue como si todo el aire del cuarto se comprimiera en un segundo. Estaba en una sala de conferencias en mi trabajo, rodeada de compañeros, con mi jefe a 2 sillas de distancia, y frente a mí, como si nada, trajeado, serio, incluso con una carpeta de presentación en la mano. Pero con esos ojos que me miraron directo, como si hubiéramos ensayado esa escena en algún universo paralelo. Y no fue coincidencia, no fue que él no sabía que yo trabajaba ahí, porque apenas me vio, su mandíbula se tensó un segundo, y después sonrió. No una sonrisa amable, una sonrisa de mira hasta dónde puedo llegar. Tragué saliva. No dije nada, ni una palabra. Mi jefe me saludó, me pidió que tomara nota de algunos puntos del presupuesto y que ayudara con el desglose técnico, y yo me senté como un maldito autómata. R no habló mucho al principio, fue su socio quien llevó la presentación. Era una agencia de marketing local que estaba entrando como proveedor externo de una de nuestras cuentas más grandes, y esta reunión era solo una de muchas. Lo supe desde ese momento, esto no iba a ser la última vez que lo iba a ver. Cuando todo terminó, el equipo se levantó, intercambiaron correos, tarjetas, agradecimientos, y yo traté de salir sin hacer contacto visual. Pero R fue más rápido. Se acercó en cuanto el último de sus socios cruzó la puerta y me dijo, con ese tono que ya conocía demasiado bien, no sabía que trabajabas acá. El destino otra vez, no. No respondí. Ni siquiera lo miré. Solo dije, si esto fue intencional, te juro que no sabes en lo que te estás metiendo. Me respondió con un relájate, solo estoy haciendo mi trabajo. Y se fue. Esa noche no pude ni fingir que estaba bien. Le conté todo a de cada detalle. Cómo había aparecido en la sala. Cómo actuó. Cómo me miró. Y lo peor, que ahora íbamos a tener que trabajar indirectamente con él por un tiempo indefinido. Se quedó en silencio por un buen rato. Luego me preguntó si quería que él hablara con su hermana, por si había alguna forma de hablar con el cliente final y pedir que sacaran a la agencia de R del contrato. Pero le dije que no. No quería quedar como la persona que arma un escándalo en el trabajo por un ex. No quería darle ese poder a R. Ya me había quitado tanto antes. Esta vez no iba a dejar que me hiciera ver como inestable frente a mi equipo. Así que decidí aguantar. Pero por dentro estaba hecha pedazos. Las siguientes semanas fueron una locura emocional. R empezó a encontrar excusas para aparecer más seguido en la oficina. Aunque la mayoría de las reuniones eran remotas, él insistía en hacer presencia física. Me saludaba siempre como si nada. Y frente a los demás, era un profesional modelo. Cordial, eficiente, hasta carismático. Nadie sabía nada de lo que había entre nosotros, obviamente. Pero cada vez que lo veía, sentía que todo lo que había logrado construir, mi paz, mi nueva relación, mi vida, se tambaleaba. Y justo cuando pensé que ya no podía empeorar, lo hizo. Una mañana, mientras tomaba un café en el break room, se me acercó con un sobre. No es nada malo, me dijo, solo algo que quería darte hace tiempo. Lo dejé sobre la mesa sin abrirlo. Me fui sin decir nada. Pero la curiosidad me ganó. Lo abrí en casa, por la noche. Era una carta. Escrita a mano, como si estuviéramos en los años 80. Y no era una carta de disculpa. Era algo más retorcido. Decía que aceptaba que ya no lo amaba, pero que sabía que aún lo pensaba, que se notaba en mi forma de mirarlo, que no creía en casualidades, y que si la vida nos había puesto en el mismo lugar otra vez, era por algo,
Que él no necesitaba que volviéramos, solo quería estar cerca. Que le bastaba con saber que respirábamos el mismo aire. Y que algún día, cuando todo se calmara, quizás podría explicarme bien por qué se fue. La cerré con las manos temblando. Me sentí sucia, invadida, observada. Era como si cada parte de mi historia personal estuviera en juego de nuevo, y todo por alguien que no sabe soltar. Le mostré la carta a D. Fue la primera vez que lo vi realmente enojado. D no es un tipo explosivo, es más de los que se callan y procesan en silencio. Pero esa noche, su enojo era palpable. Me dijo que esto ya no era solo drama, era acoso. Que R no estaba simplemente pasando página, sino intentando reinsertarse en mi vida de forma sistemática. Me pidió que lo denunciara. Yo no estaba lista para eso, pero entendí que ya no podía manejar esto sola. Así que hablé con recursos humanos. Fue una conversación incómoda. No di todos los detalles, pero expliqué que uno de nuestros nuevos proveedores tenía un historial personal conmigo que me hacía sentir insegura. La directora de recursos humanos, para mi sorpresa, fue muy comprensiva. Me dijo que si la situación escalaba o si sentía presión, ellos buscarían una forma de mantener la distancia profesional. Me sentí un poco aliviada, pero también más expuesta. Y mientras tanto, afuera de la oficina, la historia seguía. R le escribió a la hermana de D. No sé qué le dijo exactamente, pero lo suficiente como para que ella me mandara un mensaje preguntando si todo estaba bien. Le respondí con la verdad. Le conté todo. Ella se puso de mi lado, pero me confesó que R estaba cambiando su discurso con cada persona. A unos les decía que quería volver conmigo, a otros que solo quería disculparse. A algunos les insinuaba que yo aún tenía sentimientos, y a otros que estaba intentando salvarme de una relación insana. Ahí me di cuenta, este tipo estaba construyendo una narrativa. Un guión donde él era el mártir, y yo la mujer confundida que no sabía lo que quería. Y D, el villano conveniente. Y no podía permitir eso. No esta vez. Así que decidí dejar de quedarme callada. Preparé una versión de los hechos. Clara, cruda, real, y se la envié a quienes R había estado contactando. Nada de drama, solo la verdad. Les conté cómo me había dejado. Lo del mensaje antes de la mudanza. Lo de desaparecer. Lo de usar a una niña para reaparecer. Lo de la carta. Lo de meterse en mi trabajo. Y terminé con una frase que no olvidé: no necesito que me crean, solo que no se dejen manipular. La respuesta de R no tardó en llegar. Un correo nuevo, más corto esta vez, pero cargado de esa rabia pasiva-agresiva que ya se estaba volviendo su especialidad. Decía algo así como que le sorprendía que yo necesitara ensuciar su nombre solo para proteger mi nueva imagen, que lo que habíamos tenido era especial, pero que claramente me había convertido en alguien que él no reconocía, que esperaba que pudiera dormir bien sabiendo que había hecho que su familia, la poca que todavía lo toleraba, ahora lo viera como un monstruo. Lo leí una vez, luego lo eliminé. No respondí. Ya no iba a entrar más en su espiral. Lo que sí pasó después de mi mensaje fue que muchas personas dejaron de hablarle. Su propio primo, sí, D, con quien no hablaba hace años, ahora tenía claro lo que había pasado. Algunas tías, amigos en común, incluso excompañeros suyos con los que aún tenía contacto, me escribieron para decirme que lamentaban lo que estaba viviendo, que él había cambiado, que no era el mismo. Y aunque yo no necesitaba validación, no voy a negar que por dentro me sentí aliviada. Porque por una vez, no me sentí sola. Pero si algo he aprendido con R es que cuando pierde control, no se detiene, busca nuevas formas de manipular. Y así lo hizo. Lo siguiente fue un movimiento tan retorcido que tuve que sentarme cuando me enteré. Resulta que R fue a ver a la madre de la niña, su ex, aquella por la que se fue de mi vida, aquella con la que vivió en San Diego durante un par de años antes de que todo se fuera al carajo. No eran cercanos desde que ella se fue a California con la niña, pero según me contó la hermana de D, porque sí, este chisme circuló rápido, R le pidió perdón también. Le dijo que estaba arrepentido por cómo había manejado todo, que sabía que había fallado como figura paterna y como pareja, y que quería empezar de cero con todos los involucrados. ¿Y qué hizo ella? Le creyó. Al menos un poco. Al parecer tuvieron varias conversaciones por teléfono y por Zoom. Y en algún punto, él le dijo que quería ver a la niña, que sentía que necesitaba hablar con ella, pedirle perdón también. Y lo peor, que quería hacerlo conmigo presente. Cuando me enteré de eso, me quedé sin palabras. No por la idea de que quiera redimirse con una niña que en algún momento consideró parte de su familia. Lo entiendo. Es humano. Pero pedirme a mí que forme parte de ese momento, después de todo lo que ha hecho, después de invadirme en el trabajo, después de forzar su presencia en mi vida, después de acosarme emocionalmente con cartas, correos, visitas no solicitadas, eso ya no era humano. Era narcisismo puro. Era intentar disfrazar un nuevo acercamiento de algo noble. Y lo más retorcido fue cómo se lo vendió a su ex. Ella estuvo para tu hija cuando yo no pude. Sé que le tiene cariño.
Me gustaría que estuviéramos los tres para que pueda cerrar este capítulo. Tuve que contenerme para no llamarlo y gritarle. Pero no. No iba a darle ese espectáculo. En vez de eso, llamé a su ex directamente. No hablábamos desde hace años. No era una conversación que esperaba tener, pero tenía que aclararlo. Le dije, con la mayor serenidad que pude fingir, que no iba a participar en ese encuentro, que entendía si ella quería dejar que la niña hablara con R, pero que me dejara fuera. Me disculpé por cómo estaba enterándose de todo esto, y para mi sorpresa, ella también estaba confundida. Me dijo que R había aparecido de forma calmada, casi humilde, que le costaba creer que fuera capaz de las cosas que yo le contaba. Y ahí fue cuando me di cuenta de que R era un camaleón, que con cada persona se mostraba distinto, que sabía exactamente qué versión de sí mismo mostrar para que lo vieran como víctima, redimido o simplemente cambiado. Ella no me dijo si aún iba a dejar que él viera a la niña. No es mi decisión. Y sinceramente, ya no me importa. Pero al menos quedó claro que yo no iba a ser parte de su nueva narrativa. Pasaron los días y por un momento creí que todo se estaba calmando. R no apareció más en la oficina. Me dijeron que la agencia con la que trabajaba había reasignado al equipo de cuentas, y que ya no tendríamos contacto con él directamente. Un alivio. Grande. Pero también temporal. Porque justo cuando pensé que estaba ganando distancia, apareció lo peor de todo. R publicó un vídeo. Un vídeo en TikTok, de todos los lugares. No lo vi por voluntad propia. Me lo mandaron. Otra vez. Una de mis amigas me escribió, ¿es en serio que hizo esto? Y cuando abrí el link, ahí estaba, R, sentado frente a la cámara, con cara de mártir emocional, contando su versión de la historia, todo disfrazado de elección de vida. Hablaba de cómo a veces uno toma decisiones por miedo, de cómo a veces huimos de lo que más amamos, que él había dejado ir a una gran mujer por culpa de su inmadurez, y que ahora ella estaba con alguien de su familia, lo cual lo hacía reflexionar sobre cómo la vida da vuelta. No me nombró. No dijo nada demasiado específico, pero era claro, y los comentarios lo confirmaban. Gente dándole ánimo, gente diciendo que debía luchar por el amor, otros preguntando si la mujer sabía que él aún la amaba. Algunos, incluso, atacando a Del Primo sin saber ni una pizca de lo que había pasado. Y ahí sí exploté. No porque me doliera, sino porque entendí que para él esto ya no era una historia real. Era un personaje, un papel, un maldito guión. Hablé con un abogado. Le conté todo. Le mostré mensajes, correos, la carta. Le conté del vídeo. Me explicó que aunque no había nombre ni difamación directa, si la situación seguía y llegaba a afectarme laboral o emocionalmente de forma comprobable, podía tomar acción legal. No quería llegar a eso, pero tener esa opción me dio, por fin, un poco de control. Y justo cuando empezaba a ordenar mis ideas, me pidió hablar. Nos sentamos en el sofá, una noche cualquiera. Él me tomó la mano, me miró serio, y me dijo, sé que no es tu culpa todo lo que está pasando, pero necesito saber si esto va a seguir, si vamos a tener que vivir con este tipo metiéndose en nuestras vidas, porque te amo. Y quiero seguir contigo. Pero no quiero que nuestra historia esté siempre condicionada por su sombra. La conversación con me dejó completamente desarmada. No porque no supiera que en algún momento llegaría, sino porque por primera vez lo vi genuinamente agotado. No con rabia, no con resentimiento hacia mí, sino con esa tristeza silenciosa de quien ha estado intentando sostener algo que no le corresponde. Y me di cuenta de que, sin quererlo, lo había puesto a él en una posición injusta, la de ser el escudo constante entre mi pasado y mi presente. Nos quedamos en silencio un rato, él con su mano sobre la mía, esperando que yo dijera algo. Y no supe qué decir al principio. Todo lo que me venía a la cabeza sonaba a excusas, que yo no lo había buscado, que no tenía control sobre las acciones de R, que había hecho lo posible por mantenerlo alejado. Pero todo eso ya lo sabía. De lo que él necesitaba escuchar era otra cosa. Algo que lo reafirmara como mi presente, no como la consecuencia de un error pasado. Así que le dije la verdad. Le dije que no sabía cómo habíamos llegado a este punto, que nunca imaginé que un error de hace años volvería con tanta violencia, que me daba vergüenza, no por lo que hice o dejé de hacer, sino por lo que eso había causado en nosotros. Le dije que no era justo, que yo también estaba cansada, que había días en los que me preguntaba si todo esto iba a terminar rompiéndonos de a poco, como una grieta que crece sin que te des cuenta. Él me abrazó. No dijo mucho, pero esa noche dormimos abrazados como no lo hacíamos desde hacía tiempo. No fue pasión, fue necesidad, refugio, calma. En los días que siguieron, tomamos una decisión importante, íbamos a poner límites más firmes, incluso si eso significaba meternos en terrenos legales. Yo hablé con el abogado de nuevo y le pedí que preparara un borrador de una advertencia formal. No una demanda, pero sí una notificación clara de que, si R volvía a hacer cualquier tipo de insinuación pública, contacto indirecto o acoso emocional, íbamos a proceder legalmente. Pero no fue necesario, porque R, por alguna razón,
desapareció de nuevo. No borró el vídeo, pero dejó de publicar. No apareció más en la oficina, ni en la vida de la ex, ni en redes, ni en eventos familiares. Fue como si, de golpe, entendiera que había cruzado la línea. O quizás simplemente encontró otra forma de validarse. No lo sé. No me importa. Pasaron semanas. Y con ese silencio, empezó a bajar la tensión. De ello empezamos a respirar mejor. Volvimos a nuestras rutinas. Volvimos a reírnos por tonterías. Volvimos a hablar de planes. Y un día, en medio de una conversación sobre mudarnos a una casa más grande, me soltó algo que me dejó paralizada. He estado pensando en nosotros, en lo que viene. Y creo que, si tú quieres, podríamos pensar en formar una familia. No supe qué decir al principio. Porque sí, habíamos hablado de eso vagamente antes, pero ahora se sentía real. Como una afirmación directa de que, a pesar de todo lo que nos había sacudido, él seguía eligiéndome. No por lástima. No por compromiso. Sino porque, aún con todas las heridas que arrastro, aún con el pasado que vino a estallar de la nada, él quería construir algo conmigo. Le dije que sí. No, sí, ya, sino sí, quiero intentarlo contigo. Y eso cambió todo. Porque por fin, después de tanto tiempo sobreviviendo al caos, sentí que estábamos otra vez en la parte de la historia donde se puede empezar de nuevo. Pero esta vez, en serio. Y fue entonces cuando R reapareció. No físicamente, no con un mensaje. Con algo peor. Una carta. Pero no enviada a mí, sino a la niña. Sí. Una carta escrita a mano, enviada por correo, y que llegó directamente a casa de la hermana de fue la propia nena quien la abrió, porque tenía su nombre en el sobre. Y el contenido, bueno, ahí fue donde todo cruzó una línea que no pensábamos que se podía cruzar. Era una carta que empezaba como un cuento. Literalmente. Había una vez una niña muy especial que tenía una familia un poco rota, pero llena de amor. Desde ahí, ya sabíamos que venía mal. Seguía con referencias claras a él mismo, disfrazadas de personajes. Un hombre torpe pero con buen corazón que había cometido errores y se había ido muy lejos, pero que siempre la recordaba. Y lo peor, cerraba con, a veces, los cuentos no terminan como uno espera, pero eso no significa que no haya un segundo capítulo. La niña, con su inocencia, no entendió del todo. Pero la hermana de sí. Y cuando nos la leyó, el corazón se me cayó al suelo. Ya no se trataba de mí, ni ni siquiera de su ex. Ahora estaba intentando colarse en la mente de una menor, de una forma manipuladora, emocionalmente retorcida, y que no podíamos ignorar. Se levantó del sofá, fue directo a su computadora, y empezó a escribir. No supe si era un correo, un mensaje o una queja. Solo vi su cara. Y entendí que esta vez, no iba a dejarlo pasar. Y yo tampoco. Ese mismo día enviamos la carta al abogado. Y esta vez sí procedimos formalmente. Se inició una solicitud de orden de alejamiento no solo para mí, sino para la familia directa con la que convivo. La hermana de también participó, y por primera vez desde todo este infierno, sentí que el sistema estaba de nuestro lado. Fue un proceso lento, pero firme. Y R, no se defendió. No envió respuesta. No se presentó. Nada. Simplemente, se desvaneció. Y ahora estamos acá. En esta especie de calma extraña, después del huracán. Tratando de volver a confiar en que ya terminó. Tratando de construir algo sin miedo a que el pasado se cuele por debajo de la puerta. No pensé que esta historia iba a terminar con una conversación en el asiento trasero de un auto, pero así fue. Era un miércoles por la tarde. La hermana de me pidió si podía recoger a su hija del colegio porque ella iba a llegar tarde por una reunión. No era algo nuevo, lo he hecho muchas veces, y a estas alturas la niña y yo tenemos confianza. Nos llevamos bien. Había días en los que incluso olvidaba que no soy parte de su familia por sangre. Me hace dibujos, me escribe notas, me cuenta secretos que solo comparto con ella. Y esa tarde, cuando subió al auto y tiró la mochila al piso, me miró seria, como si hubiera estado pensando en algo todo el día. ¿Tú conocías a ese hombre que me escribió? Me tomó completamente desprevenida. Le pregunté quién, aunque sabía la respuesta. Y me dijo su nombre, el que vivía conmigo antes, cuando vivíamos en California. Me escribió como si fuera un cuento, pero era raro. Tragué saliva. No sabía cuánto decir. No sabía cómo explicarle que ese hombre había sido parte de mi pasado, pero también el de ella, y que ahora era un fantasma que los adultos estábamos intentando borrar del mapa sin explicárselo mucho. Sí, lo conocí, le dije con cuidado. Hace tiempo. ¿Te peleaste con él? No sé cómo lo notan los niños, pero lo hacen. Ella no necesitaba saber detalles para entender que había algo roto, que ese hombre no era alguien que debía estar escribiéndole cartas con cuentos extraños. Nos lastimamos, le respondí. Él me hizo daño, y ahora está tratando de arreglarlo, pero de una forma que no está bien. Y tú no tienes que preocuparte por eso, yo me encargo. Se quedó callada, mirando por la ventana.
El tráfico en Portland a esa hora era un desastre, así que teníamos tiempo. ¿Él va a volver? Le dije que no. Que ya no podía acercarse a ninguno de nosotros, que estaba todo arreglado para que no lo hiciera. Y ahí, después de un rato de silencio, me soltó algo que me quebró. Está bien. Porque me gusta más cuando estamos tú y yo. Así. Sencillo. Sin carga emocional para ella, pero devastador para mí. Porque me di cuenta de que, sin buscarlo, me había convertido en alguien importante en su vida. No una figura reemplazo. No una madre alternativa. Solo alguien que estuvo ahí. Que no se fue. Que no la usó como excusa para resolver vacíos propios. Y entendí que todo lo que pasó, todo el drama, todo el trauma, toda la basura que R dejó, había servido para algo. Me ayudó a ver que no soy la misma persona que él dejó por un mensaje de texto. Que reconstruí mi vida desde cero. Que elegí mejor. Que me elegí a mí primero, por fin. Y que ahora estoy con alguien que no solo me quiere por quien fui, sino por quien soy después de haber sobrevivido a eso. Esa noche, cuando llegó a casa, lo abracé más fuerte de lo normal. Le dije que quería formar una familia. No solo porque lo amaba, sino porque sabía que lo íbamos a hacer desde un lugar sano. No desde la necesidad, no desde el miedo a estar solos, desde la elección. Meses han pasado desde entonces. La orden de alejamiento se mantuvo. No hemos vuelto a saber nada de R. No por redes, no por correo, no en el trabajo. Todo lo que intentó usar para colarse de nuevo en mi vida, ahora está sellado. Cierres reales, legales, emocionales. De y yo decidimos mudarnos a las afueras de Portland. Compramos una casa pequeña, con jardín, con espacio para algo más. Un perro, un hijo, una vida. Y aunque hay días en los que todavía me cuesta entender cómo llegamos hasta acá, la verdad es que no cambiaría nada.